Evidentemente a nosotros nos motiva y a mí esta idea de la función de la arquitectura pública, que es algo que debe ser socialmente constructiva y liberadora. Es una frase del arquitecto David Haide, este arquitecto ganés que vive en Londres y que tiene una obra interesantísima, como muchos de ustedes la conocen. Y con esto, pues es decir, que en nuestra oficina, en el estudio, nuestra aproximación es que estamos siempre trabajando bajo un sistema de constante exploración, de investigación. Pues partimos de esta exploración de las nuevas espacialidades emergentes en los procesos de transformación de la ciudad que nos preocupan mucho, la recuperación social y física del espacio público como activador y acelerador de la calidad de vida urbana, junto con la integración de los sistemas de transporte sustentable y el diseño de infraestructuras públicas, también la vivienda colectiva y los usos mixtos como detonadores del desarrollo, la inversión desde la perspectiva de la compacidad, la ciudad compacta, la ciudad policéntrica, la ciudad caminable como una propuesta de urbanismo sustentable e integral. Y bueno, pues vamos a arrancar ahora con este primer proyecto dentro de estas escalas macro que le llamamos. Y este es el Centro Cultural Toma de Zacatecas, que es un concurso que nace en el 2014 por invitación del gobierno del estado, en el cual nos asociamos mi amigo y gran arquitecto José Moyao. Tuvimos la oportunidad de ganar juntos el concurso y presentar una propuesta conceptual donde se presentaron 18 estudios de arquitectura o despachos o firmas del país, y tuvimos la fortuna de ser seleccionados para llevar a cabo este encargo del gobierno del estado. El propósito pues era conmemorar estos 100 años de la toma de Zacatecas, que fue en 1914. Y pues bueno, se convocó a esta iniciativa, ¿no? de llevar a cabo este espacio, construirlo dentro del Parque Ecológico Guadalupe Zacatecas. Aquí tenemos justamente el entorno, ¿no? Llevamos a cabo esta publicación que después derivó en un pequeño libro que le presentamos al gobernador y el cual se le dio mucha difusión en su momento. Y pues bueno, aquí voy a pasar rápidamente un poco estas imágenes como para entender el contexto, para entender el sitio donde está ubicado este gran parque ecológico centenario, las memorias del lugar, la influencia de estas estructuras como el acueducto. Hicimos también un análisis comparativo de Zacatecas y Guadalupe en cuanto a la infraestructura o este levantamiento de infraestructura cultural. Hay muchos museos en Zacatecas, son importantes, galerías y centros culturales, teatros muy pequeños. Sin embargo, hacía falta un recinto que pudiese, digamos, estar en las últimas condiciones de vanguardia en cuanto a equipamiento, y que fuera un espacio bastante digno, logrado dentro de este emplazamiento que se volvía muy interesante hacia donde la ciudad ha crecido, hacia Guadalupe, donde se llevó a cabo el proyecto de este parque ecológico, y emplazarlo dentro del propio parque o en el borde del parque hacia una zona que empieza a crecer con una planeación urbana interesante y con una conectividad inmediata a la ciudad con sistemas de transporte, ¿no? Que actualmente ya hay un plan de transporte público sustentable también que conecte con esta zona que realmente está completamente conurbada, ¿no? Y a 15 minutos en vehículo, ¿no? O en transporte público. Entonces, pues hicimos todo este análisis histórico. Nos impactó en una de las visitas todas las ruinas de la quemada,
Y entonces empezamos a tener una serie de pensamientos, Pepe y yo, de cómo podíamos traducir de manera sutil los elementos arquitectónicos, materiales, paisajes, traza urbana, plazas, proporciones, ambientes, que generan este eco contemporáneo, pues de una ciudad conocida mundialmente, ¿no? Como patrimonio de la humanidad. El, pues, la memoria y el legado arquitectónico de estas plataformas que nos motivaron mucho en cuanto a esta monumentalidad, a la escala, a las proporciones, a los materiales pétreos, ya que la quemada se compone pues, de numerosas plataformas de mampostería de diferentes dimensiones adosadas al cerro, que funcionan como basamentos, ¿no? Nuevamente aquí algunas otras imágenes de todos estos elementos constructivos y que decíamos cómo logramos interpretar todos estos elementos de texturas, celebrando esta textura pétrea de los elementos para buscar esta expresividad máxima, ¿no? De la naturaleza, de los materiales. Y por otro lado, al mismo tiempo había esta otra reflexión del centro de Zacatecas histórico que tiene estos pórticos increíbles, estas calles empedradas, unas proporciones únicas. Y tomamos de referencia también, ¿no? Del clasicismo, las columnas, el pórtico, la estoa, que se conforma por esta serie de columnas, el anfiteatro, como los elementos esenciales de la arquitectura. La estoa de Atalos en Atenas, Grecia, y el pórtico de los Rosales en Zacatecas, México, pues nos daban ambos una lectura y una enseñanza interesante e importante de cómo, junto con la experiencia que habíamos tenido en la visita a la quemada, nutrir y alimentar la conceptualización de este edificio para la ciudad, ¿no? Entonces, como dice Oscar Wilde, el arte no es algo que pueda tomarse o dejarse a capricho, es una necesidad de la vida humana. Y estos son algunos de los croquis que empezamos a realizar. Y principalmente la geometría que generó el partido arquitectónico a partir de este concepto, que fue generar un parque, o sea, generar un pórtico de 360 grados, que relaciona el teatro con el parque ecológico, el pórtico como generador de visuales y conexiones espaciales al parque centenario y a toda la ciudad, ¿no? Entonces respondía al acceso principal, al bulevar, al parque ecológico, y esta geometría se genera con el encuentro o la intersección de estas tres elipses. Entonces, como bien comentábamos, pues el pórtico, que es un espacio arquitectónico que todos conocemos, conformado por una galería de columnas. Y pues bueno, queríamos provocar que el nuevo teatro Toma de Zacatecas se relacionara con la esencia de la memoria del lugar a través de la interpretación de sus componentes pétreos, de los pórticos, las proporciones, las texturas, y logramos justo esto a partir de los elementos esenciales de la arquitectura, que fue la columna, para lograr el pórtico y estos muros monumentales en este sonométrico explotado, donde podemos ver los componentes desde la cubierta, la celosía perimetral, que conforma este gran pórtico de 360 grados, con una estructura de acero, cartelas de concreto, el área de la sinfónica y de la galería, que es un cuerpo que está dentro de este gran componente principal que albergaría una sala para 4.000 usuarios cómodamente sentados. Vamos a tener obras de teatro hasta con 36 varas, es el equipamiento de la caja escénica, y evidentemente una zona de contacto y de espacio abierto y público que se genera con los taludes, ¿no? Pórtico tradicional cartesiano, que pues nos daría una línea de columnas, y el pórtico topológico que nosotros inventamos
o configuramos, porque los arquitectos no inventamos nada, como dice Álvaro Siza, solo transformamos la realidad. Y bueno, aquí están unas primeras maquetas de estudio, cuando ya estábamos elaborando evidentemente el proyecto, ya habíamos ganado el concurso, que había sido con un concepto, eh, y con el ensamble de la experiencia de mi amigo Pepe, que ha hecho varios teatros importantes en todo el país, y justamente este ensamble de las dos experiencias creo que logró un edificio icónico muy interesante para la ciudad, ¿no? Aquí pues vemos las radiales de la configuración junto con el pórtico de 360 grados. Generaron estos primeros renders de aproximación, de solución al programa y solución a la propuesta del emplazamiento, donde podemos ver esto todo resuelto con un concreto ocre. Recuerdo que en una de las primeras visitas al sitio nos encontramos con las rocas que están en el lugar y tienen este color ocre rojizo muy claro, que logramos con un concreto pigmentado, que trabajamos mano a mano con Cemex en esas pruebas, que nos dejó muy contentos a todos, pero que en esta etapa en la que todavía no teníamos este concreto en las manos, estas eran las imágenes y a lo que queríamos llegar con el edificio, ¿no? Otra de las vistas, donde pues realmente esta es una vista que es muy cercana al emplazamiento real del paisaje, porque está en este borde de la ciudad, donde está el centro, el Parque Centenario, perdón. Tiene todo su equipamiento completo con estacionamiento aproximadamente para 650 vehículos. Y bueno, aquí tenemos una sección donde justamente vamos a ver los elementos del proyecto. Se ve la cubierta, estas armaduras que conforman la estructuración tienen 4 metros de altura para que se den una idea de la escala. Está la caja escénica, la zona de la boca escena, lo que es en sí el venue y el espacio de la sala principal con el balcón para albergar a 4.000 usuarios, toda esta zona del acceso principal y del pórtico que generaba esta zona de contacto con una plataforma o una explanada que vinculaba a los flujos peatonales con la gente que llega en transporte público y los que llegarían en vehículo particular, como sucede, digamos, como en el Auditorio Nacional actualmente. Se ve en el corte del lado derecho toda la parte baja al nivel en el foso, justo donde está la plataforma principal del escenario, ahí están los camerinos. Esto nos permitía sobre los camerinos y ya en la parte de atrás de la envolvente generar un espacio donde tenemos esta escuela de música de la Banda Sinfónica del Estado, que es brillante y muy reconocida internacionalmente y que tuvo en su origen esta idea, ¿no? El proyecto hoy todavía no está terminada la obra de construirse al 100%, sin embargo está a un 90% de que la podamos terminar. Esta es la sala con las 4.000 butacas, con los paneles acústicos que cuidamos muy bien con unas placas perforadas de madera que trajimos de España, que tienen detrás una tela que cumplen con las funciones acústicas para las cuales fueron diseñadas y también el diseño de los plafones acústicos y de la iluminación, que son los elementos, digamos, esenciales, junto con una isóptica muy bien cuidada. Desde cualquier asiento tienes una visibilidad perfecta de todo el escenario y es muy, muy cómodo y está muy bien estudiado en cuanto a los flujos para el acceso y la salida, ¿no? de los usuarios, los problemas de los, digamos, fuertes, no es con la sala se va llenando poco a poco porque la gente va llegando gradualmente. Lo interesante es cuando se resuelven estas salas es en las salidas, porque toda la gente quiere salir al mismo momento que termina la función. Otra vista de los plafones de la sala y
de la sala y del balcón. Y otro de los cortes donde justamente vemos las proporciones de las fachadas con el pórtico monumental y justo con el cuerpo de la escuela, que si se dan cuenta ahí en medio están las aulas, son 3 niveles, 4, que logramos conectar perforando hasta la cubierta con luz cenital y bajar toda esa luz natural al interior de esos espacios. Y en la planta baja, sobre los camerinos, se generaba una plaza cubierta interior muy interesante que se convertía en una galería para hacer exposiciones. Justamente como en esta imagen lo podemos ver, esta era la escuela de música con el área de exposiciones eventuales afuera, ¿no? En la explanada cubierta, digamos. Debajo de toda esta plataforma, les comento, está toda la infraestructura de camerinos y todo lo que implica el funcionamiento de un teatro para 4.000 personas o de un auditorio multifuncional. Y bueno, aquí están las plantas, planta sótano. Solamente tenemos las plataformas, las plantas trampillas, bodegas, camerinos y subestación, junto con la planta del nivel acceso, ¿no? Tenemos la plaza de acceso, tenemos el pórtico, un lobby interior en azul, que es la primera, digamos, como la primera transición, la zona de alimentos y bebidas, la sala, el escenario, salón de sus múltiples camerinos, vestidores, y todo lo que es el área del patio de maniobras, que también es muy importante y que está perfectamente conectado, porque cuando se hacen eventos masivos es muy importante que llegue todo, cada que este show o los artistas, las orquestas, las obras de teatro llegan con todo su equipamiento, sus trailers, se estacionan ahí. Incluso también muchos de ellos traen todo, plantas de luz o tema de muy especial de lo que es ya la proyección o el propio evento, el performance, y pues deben de tener un área importante que se consideró aquí, justamente muy funcional, que se conecta a todo este basamento de servicios, ¿no? Después tenemos la planta a nivel balcón, que ya queda sobre lo que vimos en los cortes y en las perspectivas. Tiene ahí un área para 1.662 butacas, un área de discapacitados que también se generó ahí, y unos espacios VIP que logramos tener en la parte de hasta atrás, la zona de los baños, la zona de alimentos, para venta de alimentos, que es bien importante en estos recintos. Se ve la caja escénica al centro, la parte de abajo de las aulas de la escuela, que se llega por toda este pórtico tiene un andador perimetral, ¿no? Que puedes recorrer todo el conjunto sin salirte de él, con un pórtico que pues, sí está completamente abierto hacia el exterior, pero que genera esta piel y esta transición respecto al paisaje, van marcando diferentes vistas del Parque Centenario y de partes de la ciudad. También tenemos una sala de ensayo que se volvió muy interesante conectado con la escuela, que es este espacio que está marcado en verde, porque es muy importante tener áreas de ensayo y también podría funcionar en su momento como un pequeño black box para realizar eventos o como en el lunario aquí, que es para conciertos pequeños, ¿no? Donde no es necesario que tengas, pues ocupes toda la sala con la capacidad de 4.000 personas cuando vas a meter a 250, ¿no? En un evento pues, pequeño, pero exclusivo, atractivo, en el que tiene otras características y que también requiere este espacio. Nos gustaba mucho porque justamente enmarca una visual hacia la presa. Ahorita vamos a ver eso en el conjunto. Estamos junto a la presa que tiene 300 años, esas cortinas de las primeras que están protegidas por el INA. Y después tenemos la planta de puentes de iluminación, caja escénica otra vez, la zona de los cuartos eléctricos, los cuartos de los dimmers, que son bien importantes, y la zona propia de las aulas, que va cambiando con cada uno de los niveles de acuerdo a los requerimientos del programa que teníamos de la escuela, ¿no? De música. Y aquí podemos ver en el conjunto, que ya aparece hoy en estas fotos aéreas
Google Maps y de Google Earth, el, justo este volumen de las tres elipses que se encuentran y generan todo este envolvente y esta fachada de 360 grados con el pórtico. Logramos generar esta publicación cuando estábamos haciendo el proyecto para su difusión, que contiene mucho de lo que les acabo de platicar, y justo ahora creo que va a ser muy interesante que vean el estado de la obra y en qué momento estamos actualmente hoy. Este evidentemente es cuando iniciaba, que ya llevaba un poco el avance importante de la cimentación, ya íbamos avanzando con los muros de la caja escénica, que son muros de 50 centímetros, con poliestireno al centro y doble cara, ¿no? De concreto, con toda su parrilla de los dos lados, que sean estos monolitos de concreto con el color que logramos, que si se dan cuenta aquí en la fotografía se ve un poco en los bordes del color de la piedra, que es el color del concreto que logramos con pigmentos especiales, y toda es una estructura que se resolvió en acero, que venía completamente fabricada de una planta que está ubicada en San Luis Potosí, lo cual nos da mucha velocidad de ejecución. Esto lo hizo Grupo Fer, que también es Fervi. La verdad es que trabajaron muy, muy bien. Ha sido una gran experiencia en conjunto con toda la gente que estuvo involucrada, porque pues había la prisa de la inauguración de este evento antes de que esa gubernatura se terminara, que es la anterior a la que está actualmente, y pues prácticamente lo logramos, ¿no? Entonces ahorita les termino de platicar un poco la historia. Aquí nuevamente pues parte de la construcción de las zonas de servicios que mostramos a un lado, de la zona de carga y descarga. Ya se empezaba la configuración de la estructura para armar la sala y los brazos que cierran la sala. Aquí vemos más el avance del proceso. Logramos, son el pórtico se conforma de columnas dobles que están encamisadas, bueno, es una estructura de acero encamisada con estas dobles columnas que le dan este ritmo a la fachada, y se cierra con estas cartelas que resolvimos con un concreto precolado, son elementos precolados de concreto que se hicieron en sitio y otros en una planta en Monterrey, que es de la empresa Opticretos, que también fue una gran experiencia el trabajar con ellos para lograr el proyecto, materializarlo de esta manera en un tiempo récord. Estábamos iniciando la obra en enero, y estas fotografías del 2016 son aproximadamente de abril, ¿no? Para que sean, o de mayo. El tiempo y la velocidad con la que estábamos haciendo, uno de los grandes retos fue el izaje de estas grandes armaduras de 4 metros que conforman la sala, y que logramos resolverlo seccionándolas en tramos que llegaban en trailers de la planta de San Luis Potosí, y las íbamos izando y se iban ensamblando o conectando, porque habría sido imposible llevar estas radiales que tienen algunas 80 metros, ¿no? Habría manera de haberlas trasladado. Entonces las seccionamos y las atornillábamos en secciones y las íbamos levantando, armando hasta conformar en la sala, ¿no? Aquí otro de los procesos donde hicimos todo el trabajo del colado, del muro de la caja principal, de la caja escénica que les comentaba, donde se ve el poliestireno y la doble parrilla. Esto generó muchísimo trabajo durante ese periodo de la administración. La verdad es que había un batallón gigantesco de muchísimos frentes y de varias empresas constructoras y de contratistas que estábamos pegados a esto para que el proyecto se pudiera terminar, ¿no? Aquí estamos viendo el concreto cuando ya después del desimbrado, nada más le retirábamos, nunca se chuleó nada, no se más que realmente limpieza, retiro del material excedente y dejarlo en su expresión completamente lo más natural posible. Pues que realmente los cielos y la luz de Zacatecas son increíbles y hacían resaltar los volúmenes y las formas
Justo este es el espacio que en la planta les mencioné, que es esta caja que tiene esta área, pues no multifuncional, sino que es el área como parecido al lunario, que es el área de ensayos, que se equipó o se equipará con algo parecido a un black box para tener pequeños conciertos o áreas de ensayo de la escuela y de música, y también de algunas obras, ¿no? De teatro o de los conciertos que se llevan a cabo. Esta imagen desde el dron, donde pues, podemos ver realmente cómo se iba avanzando la obra, cómo se iba logrando toda esta estructura, con las radiales, de la sala, que aquí se pueden dar una idea perfectamente de la escala contra el cerro. Y aquí se aprecia un poco abajo al fondo, justamente se ve en la parte superior izquierda la presa, que fue una zona que se formaba como un buffer verde de respeto y se conservó intacta con un mirador que se hizo en la parte de atrás, que ya eran obras, digamos, de la infraestructura y el equipamiento del parque. Vemos la caja escénica. Aquí otra de las imágenes de la configuración y el proceso constructivo cuando llegaban las cartelas de concreto, que las estábamos colando, hicimos los moldes ahí, pero las teníamos que estar moviendo para poder llevar a cabo el izaje. Esta vista es la que mejor expresa este espacio desde la presa, desde la parte de abajo, durante el proceso constructivo, y donde vemos justamente el cuerpo de agua con la cortina. Pues era una presa muy pequeña para lo que la ciudad era hace 300 años, ¿no? Aquí nuevamente estamos viendo el izaje de las cartelas que conforman el pórtico. Aquí se ve perfectamente cómo se conformaban también los tableros de remate superior e inferior que conforman toda la fachada, ¿no? Completamente colada en sitio. Recuerdo que fue un día que nos tocó una nevada y también estuvo dando una experiencia muy interesante conforme la obra iba avanzando. Aquí nuevamente las vistas desde el parque, pues si se dan cuenta el parque es una intervención muy cuidada que se hizo con senderos y con tirolesas y con áreas para bicicletas, y pues su idea era prácticamente conservar en mayor parte la riqueza y la parte, todo lo que era la naturaleza del sitio, ¿no? Aquí donde ya se ve mucho más avanzada la obra, como se iban cerrando todo el pórtico de 360 grados. Y esta otra vez la vista desde el mismo punto de la presa, ¿no? Donde tuvimos, otro de los retos fue cerrar esa boca que se ve ahorita justamente ahí, en ese punto. La foto la tomé cuando estábamos resolviendo el cierre de ese claro. Tuvimos que agregar un tensor que está ahí en medio, que se alcanza a ver para poder salvar justamente la solución, porque ahí cambiaba la forma y la función en el interior. Es justamente este espacio de la sala de ensayos. La sala en su interior, que evidente, ya con un avance importante para aquel momento. Ya la estábamos prácticamente cerrando. Otro de los retos fue con la construcción del balcón. Todas estas son unas Ls de concreto, también son prefabricadas. Esas sí se hicieron en Aguascalientes y se iban formando, se iban con la curvatura de la sala y se iban engrapando una con otra de manera escalonada hasta lograr y conformar la isóptica, ¿no?, del balcón. Esa es otra de las tomas que nos gustan muchísimo, donde pues, otra vez esta conexión con el paisaje, cómo el edificio responde a estas condicionantes del emplazamiento y enmarcar diferentes visuales. Y justo cuando ya se iba a llevar a cabo esta preinauguración, que fue al cierre de la administración del gobernador,
de aquel momento, Miguel Alonso, y aquí pues tenemos toda la parte de la conexión, digamos, hacia el estacionamiento y la llegada a la explanada para el acceso. Aquí está otra de las vistas. Se llevó a cabo esa visita en ese momento del presidente, antes de la administración actual de AMLO, y también evidentemente que contrastó mucho, porque, y lo voy a decir aquí, en ese momento la administración de Enrique Peña Nieto estaba haciendo varios teatros en los estados con los gobernadores, hicieron el Estado de México, hicieron el de Cancún, los cuales tienen daño estructural y tienen varios problemas, han tenido muchos problemas y complicaciones, se repetían prácticamente, ¿no? Una copia de algunos unos y otros, de un modelo como de auditorios para la gente, que al final la idea era interesante, hay que reconocerlo, sin embargo la materialización no fue la mejor, el proceso de la elaboración de los proyectos no tampoco. Cuando el presidente llegó y nos visita en este momento de la obra, realmente estaba completamente impactado porque iba con Rafa Tobar y Teresa, que después falleció, y era el secretario de Cultura, y le dijo: Rafa, te encargo que este recinto se acabe y esté lleno, ¿no? Porque de todas las obras que he visitado en el país, en cuanto a los auditorios que hemos estado haciendo, este no tiene nada que ver con todos y pues nos fascina, nos gusta mucho. Y pues, en ese momento fue un reconocimiento no solo al estudio, a Pepe y a mí, sino a toda la gente y un equipo de ingenieros y de calculistas y de contratistas que trabajamos realmente muchísimas horas y por un periodo muy corto, de un año de obra, para materializar a este nivel el edificio, ¿no? Del auditorio del Centro Cultural de la Toma de Zacatecas. Aquí hay otra vista. La explanada, eh, y esta otra vista aérea donde vemos completamente ya el edificio, prácticamente está hoy al 90%. ¿Qué le falta? Nos falta terminar de equipar la sala, ya tiene las butacas. Hubo un evento de Fernando de la Mora con un concierto, la verdad que fue muy precipitado, pero sí se llevó a cabo. Y finalmente después de ese evento se cerró esa administración, llegó la actual. Bueno, pues la administración actual ha hecho muy poco por el edificio, la verdad es que nos ha costado mucho trabajo, pero hay un interés del gobernador de terminarlo, nos han estado contactando recientemente y pues, recientemente hablando del principio de año, finales del anterior, con la idea de pues, poder llevar a cabo ahora sí de su terminación con el equipamiento que falta, que es la sala. Todos los paneles acústicos ya están en el sitio, están resguardados, y lo que hace falta es la adquisición prácticamente del equipamiento de la caja escénica, que son todas las varas, ¿no? Toda la tecnología para llevar a cabo una, la mecánica teatral, que es completamente todo un tema especializado y la cual está pendiente de contratarse y de adquirirse, ¿no? Para instalarse. Otra vista, que pues nuestra idea era tener este edificio que se pierde de alguna manera con el color del paisaje, con los tonos ocres que dominan en Zacatecas, en esa zona que es semiárida. Aquí el lobby, como se encuentra actualmente, que pues, evidentemente hay detalles de cosas que todavía nos faltan los vandales de terminarse, para detallar las escaleras, también las hicimos precoladas, completas del mismo concreto ocre, todo integral, no hay plafones, se va a dejar toda la estructura expuesta, oscura. También fue la idea de hacer algo muy diferente en cuanto a lo que estaba haciendo en otros teatros o en otros recintos, digamos, de esas características en programa. Otra vista desde el otro lado del Boulevard de Guadalupe, camino a Beta Grande.
donde vemos todo el pateo aquí del talud, ¿no? De la plataforma que se confinó en los bordes para poder lograr las terrazas y las plataformas de las áreas de estacionamiento. Otra vez el pórtico, que es el pórtico de entrada, que aquí también va una franja de una estructura que lleva una estructura suspendida de vidrio para cerrar la sala. Esa también se adquirió, no se ha instalado, que es de las cosas que están todavía pendientes. Otra vista desde la parte baja, donde podemos ver el edificio nuevamente, la envolvente y pues el contacto con el paisaje, ¿no? Donde vemos cómo se relaciona aquí en la planta baja de la franja del pórtico abierto completamente al entorno y al paisaje, y cuando lo vas recorriendo, pues vas teniendo, enmarcando durante el recorrido estos espacios y estas zonas verdes, ¿no? O semiáridas conforme van cambiando, en otras descubres la presa, si caminas del otro lado descubres el otro lado del paisaje de la ciudad y llegas a la escuela de música, ¿no? Aquí el pórtico y el vestíbulo. Mm, Justo aquí terminamos con esta imagen, el proyecto del Centro Cultural de Zacatecas. Ahora les voy a mostrar, voy más rápido porque son varios proyectos y veo que casi ya nos consumimos una hora. Entonces voy a pasar